Hemos acordado un stand-by de acceso elevado. El monto de 50.000 millones de dólares es varias veces la cuota de Argentina. Tenemos que entender que la solución a nuestros problemas como argentinos depende de los argentinos y que no hay magia. Creo que actuamos con muchísima responsabilidad, con muchísima premura, siempre pensando que tenemos que evitar crisis porque las crisis son las que han generado en la Argentina pobreza, destrucción de contratos. Esta Argentina que está reformando su economía, que está avanzando, que está creciendo y que protege a los más vulnerables, también puede acordar con los organismos de crédito, institucionalizar nuevas formas de reaccionar en la política macroeconómica para proteger a los más vulnerables. A partir de este momento el Banco Central dejará de transferir recursos al Tesoro y esto es una cosa relativamente histórica para Argentina. Los argentinos hemos convivido durante 70 años con inflación y hemos convivido con un Banco Central que transfería recursos para financiar esos déficits. Tanto es así que los argentinos hasta le hemos encontrado un nombre a eso. Lo llamamos la maquinita. Y un poco lo que estamos anunciando es que esa maquinita hoy se desactiva o se desenchufa. El FMI y el gobierno firmaron un acuerdo stand-by de 36 meses por 50.000 millones de dólares. El paquete va a estar disponible en varios tramos después del 20 de junio y la primera cuota del crédito alcanzará los 15.000 millones de dólares. Meta de inflación, 17% para 2019, 15% para 2020 y 9% para 2021. El gobierno deberá acelerar el ajuste y la reducción del gasto deberá ser del orden de los 19.300 millones de dólares, al 1,3% del PBI para 2019, o sea, menos dinero público en la calle. 0% de déficit en 2020 y un superávit del 0,5% del PBI en 2021. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos como todos los jueves en Código Político y estábamos viendo una síntesis de lo que ha sido desde ya la noticia del día, de la semana, yo diría del año, y quizás cuando dentro de un tiempo miremos hacia atrás, tal vez afirmemos que va a ser como una suerte de frontera entre los dos tramos del gobierno de Mauricio Macri, entre los dos primeros años largos y este año y medio que queda hasta las elecciones del año que viene. ¿Y por qué uno dice o habla sobre este cambio? Bueno, porque indudablemente hay un nuevo escenario donde la economía le va a imponer a raíz del acuerdo con el fondo y los cumplimientos que va a haber que realizar, le va a imponer nuevas reglas de juego a la política, a todos, desde ya al gobierno, que es el principal responsable, pero también a la oposición. ¿Por qué? Porque, bueno, hasta ahora el gobierno venía asegurando que estaba administrando una política gradualista que tenía como objetivo o que nos había alejado en primera instancia de una crisis. Bueno, hoy el ministro Duhovne dice que en verdad es este acuerdo con el Fondo Monetario de 50.000 millones de dólares el que nos va a permitir superar la crisis. Es decir, que uno tendría la impresión que el gradualismo no ha sido todo lo exitoso que el gobierno venía diciendo que era. Y en el plano político, cuando uno habla de comportamientos, digo, es difícil imaginar, al menos en lo que queda de este año, que las lógicas políticas del gobierno y de la oposición, por lo menos de la oposición dialoguista, sean las mismas que han sido hasta ahora. Es decir, va a hacer falta un soporte, un apuntalamiento político para que la gestión de este acuerdo con el Fondo Monetario pueda cumplirse. Y en esa gestión va a estar principalmente el gobierno, pero va a estar también la oposición. Por eso lo que aquí se plantean son dos cosas. Primero,
quizás el propio gobierno deba hacer una introspección y replantear algún funcionamiento que tiene la coalición Cambiemos. Y quizá también deba replantear el vínculo que ha venido teniendo con éxito, sobre todo en el primer año de gobierno, con la oposición dialoguista, digamos con el pejotismo, como le solemos decir nosotros. Porque quizá ya no alcance con esa idea de negociamos tema por tema. Aquí a lo mejor hace falta un acuerdo más sólido, más global, en un breve tiempo, en lo que resta de este año, porque es cierto, el año que viene es un año electoral y difícilmente estas cosas puedan ser negociadas. Este es el gran tema, de esto vamos a hablar. Tenemos como invitado, y le agradecemos su presencia, al presidente provincial del Senado, Federico Pinedo. Viene de participar en un seminario hace un rato, creo, con economistas y políticos. Vamos a hablar de todo esto y teniendo en cuenta lo que mencionaba recién sobre el escenario político y los condicionamientos que uno supone la economía va a imponerle a la política, condicionamientos nuevos, los invitamos a Federico Aurelio y a Mariel Fornoni, ambos encuestadores de dos consultoras distintas, por supuesto, Aresco y Management Fit. Con ellos vamos a hablar un poco de, bueno, cómo puede recibir la sociedad este acuerdo con el Fondo Monetario, cómo puede ser procesado, qué nuevas reglas de juego le impondrá al gobierno y al peronismo y al resto de la oposición. Todo ese temario lo vamos a tener con ellos dos. Y por supuesto no va a faltar la distensión política. Siempre tratamos de guardarnos ese hueco. Hoy lo tenemos como invitado generosamente porque se ha hecho un espacio en sus tareas cotidianas y ha decidido acompañarme a Mariano Tyberger. Mariano Tyberger, además de ser amigo, fue colega en Clarín, actualmente está en Infobae y para aquellos que, claro, atrás de cámara no saben lo que pasa, también fue un tiempo bastante largo, me corregirá, pero más de un año, jefe de producción de este mismo programa. Con él vamos a hablar de la diplomacia futbolera. Dios mío. Con él también vamos a hablar de la reunión que hoy la gobernadora de Buenos Aires y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, María Eugenia Vidal y Carolina Stanley mantuvieron en Roma con el Papa Francisco. De él también vamos a hablar sobre algunas cosas de la justicia que realmente nos dejan perplejos. Ahora vamos a un corte y cuando volvamos estamos con Pinedo. Ahora la comunidad Adrián Mercado está más cerca tuyo. Forma parte de la comunidad.